Buenas noches, querida y amada iglesia. En el día de hoy le venimos a compartir y a dar continuidad a los estudios bíblicos que estamos realizando y compartiendo por parte de nuestra iglesia del Centro Cristiano de Restauración. Es un honor servirle al Señor, es un honor servirle al Rey de Reyes, es un honor servirle al gran yo soy. Amén. Nosotros como iglesia, en nuestro 5º aniversario, seguimos adelante, seguimos levantando nuestras manos y sirviéndole al Rey de Reyes. Amén. Antes de dar inicio a este estudio bíblico, vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, bendito eres. Gracias por este maravilloso día que nos has dado, Señor. Permite que este estudio bíblico, Señor, llegue a cada persona, a cada hermano, Señor, que lo necesite, que necesite entender cada día más de tu palabra, Señor. Y lo hacemos en pro de evangelizar y seguir extendiendo tu palabra, Señor. La ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, esta noche vamos a compartir el estudio bíblico del libro de Segunda de Pedro. Ahora bien, ¿quién escribió este libro? El autor de la segunda epístola universal de Pedro es Simón Pedro, a quien se le conocía también como el apóstol principal de Jesucristo. ¿Cuándo y dónde se escribió? Con exactitud no se sabe cuándo o dónde se escribió la epístola, por lo que se supone que Pedro la escribió en Roma, después de la epístola conocida como la primera de Pedro, la cual probablemente se escribió alrededor del año 64 después de Cristo. Ahora bien, ¿para quién se escribió este libro y por qué? Pedro declaró que escribió esta epístola a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto lo dice en 2 de Pedro 1:1, el cual dice así, y es palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Esto puede indicar que la audiencia de Pedro eran los mismos cristianos gentiles que recibieron su primera epístola. El contenido de la segunda epístola de Pedro muestra que Pedro tenía la intención de que esta epístola fuera un mensaje de despedida a sus lectores. A diferencia de la primera epístola de Pedro, la segunda epístola toca el tema de la apostasía interna que amenazaba el futuro de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es la apostasía? Para aclarar este punto allí, la apostasía es la negación o la renuncia de la fe en una religión. Es igualmente conocida como el abandono de una línea, o dicho de otra manera, el abandono de una iglesia para entrar en otro, o el cambio de opinión o de doctrina que hay allí. Recordemos que los falsos profetas y maestros estaban difundiendo enseñanzas falsas, por ser falsos profetas, obviamente, y hasta negando al Señor que los rescató. Pedro escribió esta epístola para animar, para hacer crecer el crecimiento en el Señor y hacer firme su vocación y elección. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son las características distintivas de este libro? Hermanos, la segunda epístola de Pedro estaba dirigida a las mismas iglesias que en la primera epístola, porque la misma fue escrita ante la cercana posibilidad de sufrir la muerte, y su propósito era precaverse contra la apostasía, lo cual describí anteriormente. Un tema predominante de segunda de Pedro es la importancia de obtener conocimiento de Jesucristo. Pedro prometió a sus lectores que si procuraban obtener los atributos de Dios y desarrollar una naturaleza divina, no los dejarían estar ociosos, es decir, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y harían firme su vocación y elección. Amén. Pedro comparó el verdadero conocimiento de Jesucristo a las enseñanzas de conocimiento falso que difundían los apóstatas. Entonces, ya para cerrar este estudio bíblico de segunda de Pedro, él nos invita a prepararnos porque el Señor Jesucristo volverá. El capítulo final de la carta se centra en el día de regreso de Cristo, el cual ha sido retrasado, escuchen bien, por Dios para darle a todos más tiempo para el arrepentimiento, hermanos. Los cristianos no deben alterarse porque algunas personas se burlen de ellos, ya que este evento no ha ocurrido todavía. Cuando el Señor regrese, hermanos, va a traer un cielo nuevo y una nueva tierra. Amén. Ya para cerrar,
el presente estudio bíblico tomó parte de la enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo también cuando nos hizo saber que los miembros de la iglesia deben ser buenas personas y seguidores rectos de Jesucristo, así como somos nosotros en nuestra iglesia, y que mediante el bautismo podemos recibir la vida eterna por medio de la gracia del Señor. De esta manera, queridos hermanos, sea donde sea que estés, en este momento te deseo que la enseñanza del libro sea de edificación para tu vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús, en ti confío. Bendiciones. Que estén bien.